¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos crear esta tabla de cálculo de requerimiento energético en Excel, en el cual simplemente poniendo los datos del paciente, pues automáticamente nos calcula el requerimiento energético con todas estas ecuaciones y el requerimiento energético total según con el efecto térmico de los alimentos y actividad física. Entonces simplemente poniendo el género, peso, talla, edad y estos pliegues, nos calcula el porcentaje de grasa con la ecuación de Siri-Brocek, así como también el promedio, que son utilizados para alguna de estas ecuaciones, y la masa grasa, así como también la masa libre de grasa. Entonces simplemente seleccionando, por ejemplo, si queremos utilizar la ecuación de Ohms, aquí vamos a dar clic y automáticamente aquí nos aparece requerimiento energético estimado de 1972 calorías. Si queremos darle un efecto térmico a los alimentos del 10%, pues automáticamente nos calcula 2169. Actividad física ponemos 1.2, 2563. Así como también nos calcula las calorías y los gramos según la distribución de macros que tenemos aquí. Por ejemplo, supongamos que para proteínas queremos dar un 30%, aquí ponemos 65 y aquí ponemos 5%, 25, 50, 25 y automáticamente estos datos se van actualizando de acuerdo a la distribución de macros y al requerimiento energético estimado que tenemos en esta celda. De esta forma nos permite automatizar los cálculos nutricionales utilizando Excel. De igual forma, si te interesa adquirir los mejores documentos de nutrición en Excel, visita la página www.nutricionexcel.com/tienda para adquirir los mejores documentos de nutrición. Así que si te interesa saber cómo realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos las diferentes ecuaciones que vamos a ocupar. Aquí tenemos los autores en la primera columna, el género para cada ecuación, el rango de edad y la ecuación que se va a utilizar. Estas ecuaciones fueron obtenidas de este artículo que es de la revista española de nutrición humana y dietética, en el cual si nos vamos a la parte inferior aquí tenemos una tabla donde se muestran las mismas ecuaciones, autor, género, edad y la ecuación que se va a utilizar para el cálculo del gasto energético. Por lo tanto, primeramente tenemos que poner los datos que vamos a ocupar. Entonces aquí vemos que ocupamos peso, si nos vamos a la parte inferior también ocupamos la talla. Aquí tenemos la masa libre de grasa, la masa grasa, así como también tenemos la edad y son todos los datos que vamos a ocupar, así como también el género. Entonces vamos a irnos a la parte superior izquierda y aquí vamos a poner las etiquetas de los datos que ocuparemos. Entonces ponemos primeramente género, seleccionamos Enter, así como también ocupamos el peso que va a estar en kilogramos, la talla que va a estar en metros, seleccionamos Enter y si nos vamos aquí también ocupamos los datos necesarios para calcular la masa libre de grasa. Entonces, por lo tanto, primeramente tenemos que calcular la masa grasa y para eso tenemos que determinar la densidad corporal, el cual aquí tenemos las ecuaciones. Entonces, aquí vemos varones, el rango de edad, por lo tanto ponemos edad, que va a estar en años. Y si vemos las diferentes ecuaciones, aquí vemos 1.1620 menos 0.0630 por logaritmo de la sumatoria. Y aquí tenemos la sumatoria de los pliegues tricipital, subescapular, suprailíaco y bicipital. Entonces son otros datos que vamos a ocupar. Entonces aquí ponemos bicipital. Bueno, vamos a ponerlo en orden. Tricipital. Seleccionamos Enter. Subescapular. Suprailíaco. Y finalmente bicipital. Todos esos tienen que estar en milímetros. Entonces aquí vamos a combinar y centrar. Nos vamos a inicio. Lo combinamos. Y aquí vamos a poner la sección de pliegues. Vamos a irnos a inicio porque lo queremos poner en un formato vertical. Entonces aquí lo tenemos. Girar texto hacia arriba. Y aquí vamos a disminuir su tamaño. Entonces tenemos el género, el peso. Si nos a la parte izquierda. La talla, la edad. Los pliegues para calcular la densidad corporal. Para calcular el porcentaje de grasa que lo tenemos aquí en esta otra ecuación. Aquí está. Entonces tenemos ecuación, densidad corporal. Tenemos que calcularlo primeramente. Y luego aquí tenemos porcentaje de grasa con la ecuación de Siri. Va a ser igual a 495 sobre D, que es densidad corporal, menos 450. Brocek 457 sobre D, densidad corporal, menos 414. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para calcular el requerimiento energético según estas ecuaciones. Pero primeramente tenemos que poner unas celdas que va a hacer referencia al resultado del porcentaje de grasa y la masa libre de grasa. Entonces aquí vamos a poner, combinamos y centramos. Y aquí ponemos el resultado de porcentaje de grasa, masa libre de grasa, así como también lo ocupamos en kilogramos. Bueno, aquí primeramente ponemos grasa
en kilogramos, ahora sí, masa libre de grasa que va a estar en kilogramos. Y posteriormente vamos a combinar y centrar todas estas etiquetas. Manteniendo la tecla control, seleccionamos cada una de estas etiquetas. Nos vamos a inicio, sección alineación y aquí tenemos el icono que dice combinar y centrar. Entonces ya tenemos aquí toda esta tabla. Vamos a darle un formato de tabla a todo esto, pero también tenemos que calcular todas estas ecuaciones. Y aquí ponemos ohms, seleccionamos enter, ponemos la siguiente ecuación: Mifflin, Harris y Benedict, Schofield y Laser. Entonces aquí tenemos ya las diferentes ecuaciones que vamos a ocupar y vamos a darle un formato de tabla a todo esto. Control 1 o clic derecho formato de celdas, nos vamos a borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior y a aceptar. Entonces aquí queremos que se muestre una lista desplegable donde nosotros podamos seleccionar el género del paciente. Para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic, seleccionamos lista y en origen tenemos que poner las dos opciones. Entonces ponemos femenino, coma, masculino y seleccionamos a aceptar. Entonces aquí vemos una flecha en la cual se muestran las dos opciones, femenino y masculino. De igual forma aquí en peso queremos que se muestre sus unidades. Por ejemplo, si este paciente presenta un peso de 80, entonces aquí queremos que se muestre su unidad. Para eso vamos a dar clic derecho. De igual forma nos vamos a formato de celdas, que el atajo en el teclado sería control 1. Y nos vamos a la pestaña número personalizada. Y en la parte final aquí entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Automáticamente cualquier valor que nosotros pongamos pues se va a mostrar su unidad. De igual forma aquí en talla, clic derecho, formato de celdas, número personalizada, esto es opcional, esto es para que solamente se muestre la unidad. Entonces entre dobles comillas ponemos metros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces si nosotros ponemos 1.8, automáticamente aquí nos aparece la unidad de metros. Entonces este paciente presenta una edad de 26 años, estos datos van a estar en milímetros, control 1, número personalizada, nos vamos al final y entre dobles comillas ponemos milímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces supongamos que este paciente presenta 10 milímetros para cada uno de estos pliegues. Entonces con estos datos ya podemos calcular lo que tenemos aquí en la parte inferior, que es el porcentaje de grasa, grasa en kilogramos y la masa libre de grasa. Entonces vamos a centrar esto para finalmente ya calcular todas estas ecuaciones. Para el cálculo de requerimiento energético con esta ecuación se requiere la masa libre de grasa y la masa grasa. Entonces una vez que ya tenemos esto vamos a calcular el porcentaje de grasa, pero antes tenemos que calcular la densidad corporal. Eso lo podemos poner aquí como otra etiqueta o de igual forma, como es un dato que no ocupamos directamente, sino que solamente lo ocupamos para el cálculo de porcentaje de grasa, lo podemos poner en la parte superior izquierda, en este caso va a ser la celda A1. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar. Esto lo vamos a dejar hacia la parte inferior y eso lo ponemos aquí en la parte superior. Por lo tanto nos vamos a esta celda A1, vamos a acercarnos y vamos a iniciar con el signo igual y primeramente tenemos que tomar en consideración dos condicionales, que va a ser el género y el rango de edad. Por lo tanto aquí vamos a poner sí, abrimos paréntesis, no está pidiendo la prueba lógica. Sin embargo, como van a ser dos condicionales, aquí tenemos que utilizar y, abrimos paréntesis y nos está pidiendo el valor lógico número 1. Si la celda que corresponde a género E3 este es igual, entre dobles comillas ponemos masculino idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable que tenemos aquí. Ponemos coma, nos está pidiendo el valor lógico número 2 y este va a ser el rango de edad. Entonces si la celda que corresponde a la edad este es mayor o igual a 17, ponemos coma. Y si la celda que corresponde a edad es menor o igual a 19, tal como lo tenemos en esta primera fila de las ecuaciones, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero, entonces queremos que se ejecute esta primera ecuación que vemos aquí. Por lo tanto ponemos 1.1620 menos, abrimos paréntesis, 0.0630 multiplicado por el logaritmo. Automáticamente Excel ya tiene una función para calcular el logaritmo. Abrimos paréntesis, pero logaritmo va a ser de la sumatoria de pliegues, por lo tanto aquí llamamos a la función suma, abrimos paréntesis y va a ser la suma de todas las mediciones de pliegues que están en milímetros. Entonces aquí cerramos con 1, 2 paréntesis, 3 paréntesis, ponemos coma y ahora nos está pidiendo valor si es falso. Como
cada una de estas condicionales es muy parecida, lo único que va a cambiar va a ser, en este caso el género no va a cambiar, pero va a cambiar el rango de edad, así como también los valores que tenemos en la ecuación. Pues vamos a copiar esto, la estructura, para que simplemente cambiemos los datos de cada una de esas ecuaciones. Entonces nos vamos a la parte final después de la coma, control V. Eso lo dejamos igual masculino, pero el rango de edad aquí en lugar de 17 tenemos que poner 20. Y en lugar de 19 tenemos que poner 29. Aquí en lugar de 1.1620 ponemos 1.1631. Este valor lo cambiamos de igual forma, 0.0632 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Nuevamente control V. Aquí ahora sigue el rango de edad de 30 a 39 años. Este valor lo eliminamos, 1.1422. Este otro valor también lo cambiamos por 0.0544 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Nos vamos a la parte final. Control V. Ahora sigue entre una edad de 40 a 49 años. Entonces aquí ponemos 40, 49 años. Y este valor lo cambiamos por 1.1620. Bueno, quedaba igual. Y aquí lo cambiamos por 0.0700. Y el resto queda igual. Y finalmente para mayor o igual a 50 años. Entonces aquí eliminamos esta última condicional y aquí en lugar de 17 ponemos 50. Si el paciente es masculino con una edad mayor o igual a 50 años, por lo tanto queremos que se realice la ecuación de 1.1715 menos 0.0, entonces aquí ponemos 0.0779 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Ahora, como la estructura es muy similar para el género femenino, lo único que tenemos que cambiar es el género, así como también los datos. Lo que podemos hacer es copiar todo esto que llevamos aquí. Control C. Aquí vamos a cerrar con 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. Seleccionamos Enter. Y nos vamos a ir a un bloc de notas. Entonces aquí lo vamos a pegar con Control V, posteriormente Control R de reemplazar. Y lo que queremos reemplazar es la palabra masculino por la palabra femenino. Entonces aquí tenemos la opción que dice reemplazar todo. Y automáticamente todas esas palabras que decía masculino ahora lo tenemos como femenino. Entonces vamos a copiar esto con Control C. Nos vamos a la fórmula. Aquí vamos a eliminar 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. De tal forma que nos quede 3 paréntesis solamente. Y lo vamos a pegar con Control V. Entonces aquí tenemos la primera condicional para el género femenino entre una edad de 17 y 19 años. Y lo único que tenemos que cambiar va a ser los datos de la ecuación. Entonces aquí ponemos 1.1549 menos 0.0678. 0.0678 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Género femenino, edad entre 20 y 29 años. Y aquí en lugar de 1.1630 ponemos 1.1599. 0.0717 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Género femenino 30-39 años. Ponemos ahora 1.1423. Aquí ponemos 0.0632. Y nos vamos ahora al siguiente rango de edad 40-49 años. Aquí en lugar de 1.1620 ponemos 1.1333. 0.0612 y el multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues género femenino mayor o igual a 50 años. Y este último dato es 1.1339 y aquí ponemos 0.0645 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. Nos vamos a la parte final. Aquí nos está pidiendo dentro de los argumentos valor si es falso. Vamos a poner dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece la densidad corporal del paciente. Sin embargo, puede ser que a lo mejor no queramos que se muestren tantos decimales. Para eso podemos utilizar la función redondear. Además de la función redondear, podemos utilizar si punto error, porque en caso de que haya un error, pues no queremos mostrar ningún error. Abrimos paréntesis, ahora sí, función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final. Ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente 3 decimales, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, pues vamos a poner una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí nos aparece la densidad corporal que es de 1.045.
Con este dato ya podemos calcular el porcentaje de grasa. Esto lo dejamos a un lado, nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos las ecuaciones para el Siri y Brossek. Entonces esto nos acercamos, nos vamos a la parte izquierda y aquí tenemos porcentaje de grasa. Podemos calcularlo con estas dos ecuaciones o sacar el promedio de estas dos. En este caso vamos a sacar el promedio de Siri y Brossek, ya que son dos ecuaciones que te dan casi el mismo resultado. Entonces nos podemos ir aquí a la parte inferior, esto aquí. Vamos a inicio, o de igual forma esto lo podemos desplazar hacia abajo. Aquí ponemos a aceptar. Aquí vamos a hacer referencia a Siri. Y aquí vamos a poner la ecuación de Brossek. Entonces esto de igual forma lo tenemos que combinar y centrar. De igual forma esta celda. Y nos damos inicio y nos damos esta opción donde dice combinar y centrar. Ahora sí. Entonces en Siri es la ecuación que vemos aquí, que es 495 sobre D menos 450. Ponemos signo igual, abrimos paréntesis, 495, pero antes podemos utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis, número va a ser, abrimos paréntesis, 495 sobre densidad corporal, que es la celda A2, cerramos con un paréntesis, menos 450, seleccionamos, perdón, aquí tenemos que poner coma. Nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces la ecuación de Siri nos está arrojando que el porcentaje de grasa para este paciente con estos datos es de 23.68%. De igual forma podemos mostrar su unidad. Para eso vamos a dar clic derecho, formato de celdas, número, personalizada, nos vamos a la parte final. Y entre dobles comillas vamos a poner el signo de %, cerramos con dobles comillas y a aceptar. Automáticamente aquí tenemos el porcentaje. Entonces la ecuación para Brossek es muy sencilla, es muy similar, solamente lo que cambia son los valores. En lugar de 495 es 457 y en lugar de 450 es 414. Entonces aquí vamos a poner signo igual, función si.error, redondear, abrimos paréntesis, 457 sobre densidad corporal, que lo tenemos en la parte superior, en la parte izquierda, celda A2, cerramos con un paréntesis, menos 414. Entonces aquí ponemos 414, ponemos coma, aquí tenemos que abrir otro paréntesis, ahora sí, menos 414, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis, coma, una celda vacía en caso de que haya un error, cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Como vemos son resultados muy similares, 23.68% para Siri y 23.32% para la ecuación de Brossek. De igual forma queremos mostrar sus unidades, que un clic derecho, formato de celdas, personalizada y ponemos signo porcentual entre dobles comillas y aceptar. Entonces aquí tenemos los dos resultados, Siri y Brossek. Para calcular la masa grasa podemos utilizar el promedio de estas dos. Para eso aquí vamos a desplazar hacia abajo nuevamente. Entonces aquí vamos a combinar y centrar. Inicio. Lo combinamos. Ahora sí, desplazamos hacia abajo. Inicio, combinamos y centramos. Aquí también combinamos y centramos. Y aquí vamos a poner el promedio. Entonces vamos a poner el promedio de estas dos. Y este va a ser igual. En Excel tenemos una opción que es promedio. Pero antes utilizaremos la función si.error. Redondear, abrimos paréntesis. Y ahora sí, promedio, abrimos paréntesis y va a ser el promedio de estos dos datos. Ponemos coma, cerramos paréntesis, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, van a ser 2, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces el promedio de 23.68 y 23.32 es 23.50%. Control 1. Y número personalizada, aquí ponemos signo porcentual, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces aquí tenemos los tres promedios, Siri, Brossek y el promedio. Y con estos datos ya podemos calcular la masa grasa. Entonces aquí tenemos grasa que va a estar en kilogramos, que va a ser un dato que vamos a ocupar para calcular el requerimiento energético con una de las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces simplemente tenemos que hacer una regla de 3, si 76 kilos es el 100%, ¿cuánto equivale a 23.5%? Que es el promedio de estas dos. Por lo tanto, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda que corresponde a promedio, este lo vamos a multiplicar por el peso del paciente, que lo tenemos en la celda E4, cerramos con un paréntesis, seleccionamos división entre 100 y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos calcula que la masa grasa para este paciente sería de 17.86 kilogramos.
Vamos a quitar sus unidades, aquí tiene que estar en kilogramos, entonces eliminamos esto, dobles comillas, kilogramos, cerramos con dobles comillas y a aceptar. De igual forma vamos a utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, van a ser 2, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un último paréntesis y enter. Ahora sí tenemos que calcular la masa libre de grasa. Para eso la ecuación es una simple resta, que lo tenemos aquí. Determinación de la masa libre de grasa es simplemente peso actual menos la masa grasa. Por lo tanto ponemos signo igual, aquí vamos a utilizar la función si.error, abrimos paréntesis y el valor va a ser la resta del peso actual, que es el peso del paciente, celda de 4, menos la masa grasa. Entonces ponemos signo de negativo menos la masa grasa, que lo tenemos aquí en la parte superior, celda de 14. Ponemos coma, valor si es 0, una celda vacía, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. De igual forma esto va a estar en kilogramos, control 1, personalizada, entre dobles comillas ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces ya tenemos aquí la grasa y la masa libre de grasa, que son datos que vamos a ocupar. Entonces vamos a darle nuevamente un formato, ya que lo hemos deshecho. Nos damos a borde, línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior y a aceptar. Una vez que tenemos ya eso, todos los datos que vamos a ocupar, tenemos que calcular el requerimiento energético según las ecuaciones que tenemos aquí. Entonces esto lo ponemos en la parte inferior, ya que son ecuaciones que no vamos a ocupar. Y solamente nos vamos a enfocar en los datos que tenemos aquí. Entonces, para ohms, aquí tenemos las ecuaciones en las cuales tenemos que poner diferentes condicionales. Por ejemplo, aquí tenemos el género masculino y femenino con una edad de 3 a 10 años y nuevamente el género masculino y femenino con una edad de 10 a 18 años, que son ecuaciones diferentes que se van a ocupar. Por lo tanto, esto vamos a disminuir su tamaño. Nos vamos a la parte superior. Nos vamos a enfocar primeramente en esta celda que corresponde a la ohms, celda H3. Vamos a poner signo igual, llevamos a la condicional si, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, ya que van a ser dos condicionales, va a ser el género y el rango de edad. Entonces si la celda que corresponde a género, celda de 3, este es igual, entre dobles comillas ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, valor lógico número 2 va a ser el rango de edad, que lo tenemos en la celda de 6, si este es mayor o igual a 3 años, ponemos coma, nuevamente la celda que corresponde a edad, si la celda de 6 es menor o igual a 10, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, pues queremos que se realice la ecuación de requerimiento energético con esta primera ecuación que vemos en la parte superior. Entonces abrimos paréntesis, es 22.7 multiplicado por peso, que va a estar en kilogramos, cerramos paréntesis, más 495. Vamos a copiar esto, ya que la estructura es muy similar, control C, nos vamos a la parte final, ponemos coma, valor si es falso, control V, pero aquí, en lugar de masculino, tenemos que poner femenino, entre dobles comillas ponemos femenino, cerramos con dobles comillas, la edad lo dejamos igual, y lo único que va a cambiar va a ser la ecuación. En lugar de 22.7 aquí tenemos que poner 22.5 y en lugar de 495 tenemos que poner 499. Ponemos coma, ahora sigue las mismas condicionales, pero para un rango de edad de 10 a 18 años, por lo tanto lo vamos a pegar aquí con control V, esto lo dejamos igual como masculino, pero aquí en lugar de 3 a 10 años vamos a poner 10. Bueno, aquí quitamos el signo igual, ponemos mayor a 10 entre una edad menor o igual a 18 años. Entonces aquí en lugar de 22.7, bueno, la estructura es muy diferente, vamos a quitar esta ecuación y vamos a abrir paréntesis, ponemos 16.6 multiplicado por la celda que corresponde a peso, aquí lo tenemos, celda de 4, nos vamos a la parte final y cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 77 multiplicado por la talla, que va a estar en esta celda, es 5, cerramos paréntesis, más 572. Ponemos coma, vamos a copiar esto, esta última condicional, con control C, parte final, control V, en lugar de masculino, aquí ponemos femenino, cerramos con dobles comillas, el rango de edad lo dejamos igual de 10 a 18 años, pero aquí ponemos 7.4 multiplicado por peso, 482, ponemos 482 multiplicado por talla,
y más 277, 217. Entonces ponemos 217, nos vamos a la parte final, valor si es falso, una celda vacía, y cerramos con 1, 2, 3, 4 paréntesis y seleccionamos Enter. Como vemos, aquí no nos aparece ningún valor, eso debido a que el rango de edad se pasa de 18 años. Sin embargo, si en la celda que corresponde a edad, que en este caso es 26, aquí ponemos 15 años, pues automáticamente aquí nos aparece la ecuación. Femenino, ponemos masculino. Si el rango de edad es diferente, por ejemplo, en lugar de 15 años, ahora tiene 6 años, pues aquí nos calcula el requerimiento energético según la Organización Mundial de la Salud, masculino y femenino. De igual forma podemos limitar los decimales simplemente utilizando la función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, entonces ponemos aquí que ponemos aquí que 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces para esta ecuación de la OMS se nos calcula un requerimiento energético de 2209 calorías. Ahora vamos a calcular el requerimiento energético para niños según la ecuación que tenemos aquí, que va de 6 a 18 años. Sin embargo, si recordamos al momento de calcular la densidad corporal, solamente llega hasta los 17 años. Entonces en este caso tenemos que utilizar otra ecuación para calcular la grasa corporal del paciente. En este caso aquí tenemos la ecuación que tenemos aquí, masa grasa para género femenino y masculino, en el cual es la ecuación de Slaughter del año 1988. Entonces vamos a copiar esto con Shift Windows y S. Vamos a abarcar toda esta zona. Y lo vamos a pegar con Control V. Entonces aquí tenemos que ocupamos el pliegue tricipital, que es un dato que ya tenemos. Pero además de eso también ocupamos el pliegue de pierna medial. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es abarcar todo este rango. Nos vamos a la parte inferior. Aquí ponemos aceptar. Y vamos a combinar y centrar todos estos rangos de celdas que corresponden a las etiquetas. Entonces nos damos a inicio, lo combinamos y centramos. Y aquí tenemos las ecuaciones que no se han movido. Bueno, aquí tenemos 495 en la celda A2. Aquí está, muy bien. Y así para cada una de estas ecuaciones, pues automáticamente se ubica dentro de las celdas que utiliza para calcularlo. El pliegue de pierna medial, el cual aquí vamos a combinar y centrar. Nos damos a inicio dos veces. Lo centramos. Y esto de igual forma va a estar en milímetros. Por lo tanto, aquí ponemos control 1. Nos vamos a número, personalizada. Y entre dobles comillas ponemos milímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Ahora sí, ya tenemos la medición de pierna medial. Supongamos que este paciente presenta un pliegue de pierna medial de 10 milímetros. Por lo tanto, ya podemos calcular el porcentaje de grasa de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí. Por lo que esto lo vamos a poner aquí donde dice promedio. Entonces aquí vamos a dar doble clic. Y para no confundirnos vamos a eliminar esta función de si.error, redondear. Todo esto lo eliminamos. Eliminamos también esta parte última, entonces nos quedamos promedio de estas dos celdas, pero en caso de que sea mayor o igual a 18 años. Entonces aquí ponemos si, abrimos paréntesis, si la edad que corresponde a esta celda es mayor a 18, ponemos coma, pues queremos que nos saque el promedio de estas dos. En caso de que no, aquí nos vamos a la parte final, ponemos coma, pues queremos que nos calcule el porcentaje de grasa de acuerdo a las dos ecuaciones que tenemos aquí. Por lo tanto, nuevamente ponemos si, abrimos paréntesis, y aquí ponemos y, abrimos paréntesis. Si la celda que corresponde a edad es menor o igual, aquí ponemos menor o igual a 18, ponemos coma, y la celda que corresponde a género, este es igual a masculino, cerramos paréntesis, ponemos coma, pues queremos que se realice esta ecuación que vemos aquí. Entonces ponemos 0.735 multiplicado por la celda que corresponde al pliegue tricipital. Entonces aquí abrimos paréntesis, sumatoria, abrimos paréntesis, pliegue tricipital, ponemos coma, más el pliegue de pierna medial, que es la nueva etiqueta que hemos puesto en la celda E11. Cerramos con 1, 2 paréntesis, más 1 y ponemos coma. Valor si es falso, nuevamente vamos a copiar esto ya que es muy parecido. Control C, nos vamos a la parte final, Control V, esto lo dejamos igual si E6 es menor o igual a 18, y si E3 aquí ponemos femenino, entonces aquí me hizo falta poner signo igual después de la celda E3, entonces aquí ponemos signo igual, y en lugar de masculino ponemos femenino, entonces ponemos femenino, cerramos con dobles comillas, y este valor lo vamos a cambiar por 0.735
610 multiplicado por la sumatoria de pliegue tricipital, pliegue de pierna medial más 5.1. Entonces aquí ponemos 5.1. Nos vamos a la parte final y dentro de los argumentos nos está pidiendo, esto lo vamos a dejar acá en la parte izquierda, valor si es falso, pues una celda vacía. Cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y nuevamente podemos utilizar la función si.error. Abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis, parte final. Ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía, dos dobles comillas, y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí, en este caso, como el paciente presenta una edad de 6 años, pues aquí nos calcula el promedio de acuerdo a la ecuación que tenemos en esta imagen. Entonces ya podemos eliminar esta tabla, ahora sí ya podemos calcular el requerimiento energético con esta ecuación. Entonces nos situamos en esta celda, que vamos a poner signo igual, ponemos sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Si el género este es igual, entre dobles comillas ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y la edad, aquí seleccionamos la celda que corresponde a la E6, es mayor o igual a 6, ponemos coma. Y si la celda E6, es decir la edad, es menor o igual a 18, cerramos con un paréntesis, coma, pues queremos que se realice esta primera ecuación. Entonces aquí ponemos 775 más, abrimos paréntesis, 28.4 multiplicado por la masa libre de grasa, que es la celda E, vamos a ver, E16. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 37 multiplicado por la celda que corresponde a la edad, que la tenemos acá. Cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 3.3 multiplicado por la celda que corresponde a la masa grasa, E15, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 82 multiplicado por 1 y cerramos con un último paréntesis y ponemos coma. Nuevamente vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar, entonces copiamos todo esto con control C. Nos vamos a la parte final, control V, pero como vemos aquí los datos son los mismos. Sin embargo, lo único que cambia es que para el género femenino en lugar de 1 se utiliza 0. Entonces lo que podemos hacer para ahorrarnos espacio y se vea más simple esta ecuación es irnos a este último valor que dice 1 y aquí podemos utilizar una condicional. Entonces esta condicional de género ya no lo ocupamos, esto lo vamos a eliminar. Lo dejamos así, quitamos esta coma y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a poner si, abrimos paréntesis, si la celda que corresponde a género este es igual, entre dobles comillas ponemos femenino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Valor si es verdadero. En caso de que el paciente sea femenino, entonces aquí vemos que va a tomar el valor de 0. Por lo tanto ponemos 0. Ponemos coma en caso de que sea masculino, ponemos 1 y ahora sí cerramos con 1, 2, paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos calcula un requerimiento energético para este paciente de 2381.335 calorías. Sin embargo, no queremos mostrar tantos decimales, entonces aquí vamos a utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma. ¿Cuántos decimales? 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, dos dobles comillas, y cerramos con un paréntesis y seleccionamos este. Entonces aquí tenemos el requerimiento energético según esta ecuación. Posteriormente vamos a calcular el requerimiento energético con la ecuación de Mifflin, que solamente toma en cuenta el género, si es masculino o femenino. Por lo tanto, aquí vamos a poner signo igual, ponemos si, abrimos paréntesis, si la celda E3 este es igual, entre dobles comillas, ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Valor si es verdadero, queremos realizar esta ecuación que tenemos aquí. Entonces abrimos paréntesis, 10 multiplicado por P, que es peso. Aquí tenemos la celda E4, cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 6.25 multiplicado por la talla que la tenemos en esta celda E5, cerramos con un paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 5 multiplicado por la celda que corresponde a la edad, celda E6, cerramos con último paréntesis, más 5 y ponemos coma. Entonces la ecuación es muy similar, lo único que va a cambiar va a ser este último valor, en lugar de más 5 va a ser menos 161 para el género femenino. Entonces lo que podemos hacer es copiar esto nuevamente para reciclar esta fórmula, control C, nos vamos a la parte final con control V
Y aquí en lugar de masculino tenemos que poner entre dobles comillas femenino. Entonces ponemos femenino, cerramos con dobles comillas. Y eso lo dejamos igual y nos vamos a la parte final. Y en lugar de más 5 ponemos menos 161 y nos vamos a la parte final. Entonces dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es falso. Vamos a poner una celda vacía, cerramos con 1, 2 paréntesis. Pero de igual forma queremos utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, número de decimales, ponemos 0, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía, dos dobles comillas y cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Pues aquí nos calcula que el requerimiento energético para este paciente sería de 580 calorías. Entonces aquí vamos a poner la edad de 26 años. Aquí tenemos un error de 480 y aquí ponemos en lugar de 1.8 ponemos 180 y ya nos calcula las calorías. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es que esta celda que se encuentra en metros tenemos que pasarlo a centímetros, simplemente multiplicándolo por 100. Vamos a irnos a la celda que corresponde a la talla, que es la celda E5. Entonces aquí abrimos paréntesis, lo multiplicamos por 100, cerramos paréntesis, celda E5, abrimos paréntesis, lo multiplicamos por 100, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora sí nos calcula 1594 calorías. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nos aparece un error. Si vemos el rango de edad va de 3 a 10 y 10 a 18 años. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar la función si.error para evitar eso. Le ponemos si.error al inicio, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, una celda vacía, cerramos con un paréntesis, seleccionamos Enter y ahora sí ya no nos aparece error. Entonces aquí tenemos ohms, la ecuación de Kaya, la ecuación de Mifflin, ahora sigue la ecuación de Harris y Benedict. Que de igual forma la estatura va a estar en centímetros. Entonces nos vamos a esta celda, aquí ponemos signo igual, si abrimos paréntesis, entonces va a ser, si la celda de 3, este va a ser igual, entre dobles comillas, ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues queremos realizar esta primera ecuación. Entonces abrimos paréntesis, 13.75, multiplicado por la celda P, que corresponde a peso, que es la celda E4, cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 5 por la talla, que este va a estar en centímetros, entonces abrimos paréntesis, celda E5 multiplicado por 100, cerramos con un paréntesis, 2 paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 6.8 multiplicado por la celda que corresponde a la edad, celda E6, cerramos con un paréntesis, más 66 y ponemos coma. Entonces vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar. Control C, Control V, pero en lugar de masculino aquí vamos a poner femenino, cerramos con dobles comillas, este valor de 13.75 vamos a poner 9.6 y aquí ponemos 1.8 en lugar de 5, entonces ponemos 1.8 y aquí en lugar de 6.8 tenemos que poner 4.7 y al final en lugar de más 66 ponemos más 655. Después de la coma aquí ponemos una celda vacía, cerramos con un paréntesis, dos paréntesis y aquí podemos utilizar la función si.error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y una celda vacía en caso de que haya un error, entonces cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí nos aparece el resultado, el cual es muy similar que la ecuación de Mifflin. Para Mifflin es 1594 calorías. Y para Harris y Benedict 1586 calorías. Ahora nos vamos a la ecuación de Schofield. Entonces estos son diferentes rangos de edad, así como también se utiliza una ecuación para el género femenino y masculino. Por lo tanto vamos a poner signo igual, ponemos si, abrimos paréntesis y la condicional va a ser el género y por lo tanto utilizaremos y, abrimos paréntesis, si la celda que corresponde a género, la celda, en este caso la celda de 3, es igual entre dobles comillas, vamos a poner masculino. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma y la edad, como vemos aquí, es mayor o igual, pero primeramente seleccionamos la celda que corresponde a edad, E6 mayor o igual a 3, ponemos coma, celda E6 menor o igual a 18, perdón, a 10, entonces aquí ponemos 10, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, pues queremos realizar esta ecuación que vemos aquí, entonces abrimos paréntesis, es
19.6 multiplicado por la celda que corresponde a peso, que es la E4, cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 130.3 multiplicado por la celda que corresponde a talla, E5, cerramos con un paréntesis, más 414.9 y ponemos coma. Ahora nos está pidiendo valor si es falso. Entonces vamos a copiar esto, ya que la estructura es muy similar. Con control C nos vamos a la parte final, control V. Y aquí en lugar de masculino vamos a poner femenino. Cerramos con dobles comillas, eso lo dejamos igual el rango de edad. Pero la ecuación se quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos 19.6, en lugar de 19.6 ponemos 16.97. Entonces esto va a estar multiplicado por la celda E4, 161.18, aquí ponemos 161.8. Más aquí en la parte final tenemos que poner 371.2. Entonces ya tenemos para el género masculino femenino para una edad de 3 a 10 años. Vamos a copiar todo esto con control C, nos vamos a la parte final, control V, y aquí esto lo dejamos igual masculino, pero la edad sería de 10, tal como vemos aquí, de 10 a 18 años. Entonces quitamos este signo igual, ponemos mayor a 10, ya que el otro rango de edad equivale o abarca de 3 a 10 años. Entonces aquí ponemos E6 mayor a 10. Y otra edad aquí ponemos menor o igual a 18 años. Aquí en lugar de 19.6 vamos a poner 16.25. Eso multiplicado por la celda que corresponde a peso, E4. Más 137.2. Ponemos 137.2. Multiplicado por la celda E5 más 515.5. Otra vez ponemos sí y E3 es igual a femenino. Pero el rango de edad aquí en lugar de 3 quitamos ese signo igual, ponemos mayor a 10 y menor o igual a 18. Y aquí 16.97 lo quitamos y ponemos 8.365 por la celda E4 en lugar de 161. Aquí ponemos 465 multiplicado por la celda que corresponde a talla de 5. Y aquí ponemos más 200. Ponemos coma, nos vamos a la parte final, valor si es falso. Una celda vacía, cerramos con 1, 2, 3, 4 paréntesis. Y de igual forma aquí podemos utilizar la función si punto error, abrimos paréntesis, función redondear, abrimos paréntesis. Parte final, ponemos coma. ¿Cuántos decimales? 0 decimales, cerramos con un paréntesis, coma, una celda vacía con dos dobles comillas y cerramos con un último paréntesis y seleccionamos enter. Entonces, supongamos que tenemos un paciente de 15 años. Aquí nos calcula 1673 calorías. Y finalmente vamos a calcular el requerimiento energético con la ecuación de Laser, en el cual en caso que sea femenino es igual a 0 y en caso que sea masculino es igual a 1. Entonces vamos a abrir paréntesis y aquí nos está pidiendo el género. Entonces abrimos otro paréntesis, supongamos que el paciente es igual a género masculino, por lo tanto aquí dice si es femenino es igual a 0, si es masculino es igual a 1. Por lo tanto ponemos 1, ahorita vamos a poner la ecuación, la condicional, para que lo calcule automáticamente. Multiplicado por 909.12, abrimos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, la edad, que corresponde a la celda E6, por 107.48, cerramos paréntesis, más masa libre de grasa, que es la celda E16, multiplicado por 68.39, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, masa grasa, celda E15, multiplicado por 55.19, cerramos paréntesis, más 3631.23, cerramos paréntesis, dividido entre 418 y seleccionamos enter. Y aquí nos calcula 19.02. Realmente no sé qué error tenga esta ecuación y si alguien sabe puede ponerlo aquí en los comentarios. Una vez que tenemos eso, también queremos generar una tabla donde podamos calcular la distribución de los macros. Entonces nos vamos a la parte inferior, aquí vamos a poner macros, seleccionamos enter, primeramente ponemos proteínas, carbohidratos y terminamos con lípidos. Esto lo vamos a poner en la parte inferior. Y posteriormente aquí queremos poner también el porcentaje de distribución, pues queremos calcular las calorías y los gramos. Vamos a darle un formato de tabla a esto con control 1 y línea continua gruesa en el contorno, línea continua delgada en el interior y a aceptar. Entonces vamos a centrar esto. Nos damos inicio y lo centramos. También aquí en estas celdas
pues queremos utilizar solamente una ecuación para calcular la distribución de macros para que nos calcule las calorías y los gramos. Para eso nos vamos a irnos a la parte superior, a la pestaña de programador. En caso de que no lo tengan esta pestaña, simplemente nos damos a archivo, nos damos a la parte final, opciones, y nos damos a personalizar cinta opciones, y en la parte derecha aquí tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic y aceptar. Una vez que tenemos eso, volvemos a programador. Ahora nos vamos a la sección de controles, insertar, y nos vamos a control de formulario. Aquí tenemos este botón de opción, vamos a dar clic y lo ponemos aquí. Entonces vamos a eliminar esto que tenemos aquí por default, que es botón de opción. Entonces lo eliminamos. Ahora sí, regresamos. Y esto lo vamos a copiar. Entonces manteniendo la tecla control vamos a dar un clic, control C, control V, y aquí tenemos dos opciones. Entonces vamos a hacer el ejemplo con estas dos opciones para posteriormente pasarlo a cada una de estas ecuaciones. Entonces vamos a dar clic derecho y aquí viene una opción que dice formato de control. Dice vincular con la celda y vamos a tomar la celda K1 que tenemos acá en la parte superior. Entonces aquí viene K1, ponemos aceptar y listo. Si nosotros seleccionamos este botón, pues automáticamente nos aparece 2. Si seleccionamos este primero, nos aparece 1. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar este botón, suprimir. Primeramente vamos a abarcar solamente a esta sección. Ahora sí, vamos a copiar, control C, control V, y lo vamos a poner en cada una de estas casillas. Entonces aquí tenemos esta otra ecuación, control C, control V. Lo ponemos acá en la otra fila, control C, control V, control C, control V, control C, control V. Y listo. Entonces manteniendo la tecla control seleccionamos cada uno de estos círculos. Formato de forma, alinear en la parte derecha, alinear y distribuir verticalmente. Ahora sí, si nosotros seleccionamos por ejemplo este nos marca 1. Si ponemos esta otra ecuación 2, 3 y así para cada casilla que nosotros pongamos. Entonces lo que queremos es que se nos muestre la energía según el botón que nosotros seleccionemos. Vamos a utilizar esta celda J1 y vamos a utilizar la función índice. Abrimos paréntesis, ponemos índice, abrimos paréntesis, signo igual, índice, abrimos paréntesis, nos está pidiendo la matriz donde la vamos a buscar y van a ser esta celda donde se muestran los resultados. Ponemos coma, nos está pidiendo el número de fila y es el valor que tenemos en la fila K1. Ponemos coma, indicador de columnas, esto lo podemos omitir, entonces eliminamos esta coma y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Si ponemos esta ecuación, pues aquí nos aparece 2048, si ponemos ohms, 1647 y así para cada casilla que nosotros seleccionemos, pues automáticamente se va a mostrar el valor. Una vez que tenemos eso, vamos a darle un formato de porcentaje a este conjunto de celdas. Para eso nos vamos a inicio, sección, número y aquí tenemos el estilo porcentual. Entonces si nosotros ponemos por ejemplo 50, bueno aquí ponemos 25, 50 y 25, automáticamente se muestra el porcentaje. Entonces para calcular las calorías según esta distribución de macros simplemente vamos a poner signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis y el resultado va a ser la multiplicación del porcentaje H14 multiplicado por la celda J1. Ponemos coma, ¿cuántos decimales? Ponemos 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía y cerramos con un último paréntesis. Y antes de dar clic en aceptar vamos a anclar la celda J1. Simplemente seleccionando la tecla F4 o de igual forma poniendo signo de pesos antes de la letra y antes del número y seleccionamos aceptar. Entonces nos vamos a situar en la parte inferior derecha, arrastramos hacia abajo y automáticamente aquí se muestra las calorías. Aquí ponemos por ejemplo 60 y aquí ponemos 15, pues automáticamente aquí se muestran las calorías que si lo sumamos, aquí ponemos signo igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos este conjunto de celdas, enter. Nos calcula las mismas calorías que tenemos en esta celda. Si ponemos Harris y Benedict 1639, esto por los decimales. Si ponemos Mifflin 1649, 1648 en este caso. Y así para cada ecuación que nosotros seleccionemos. Ahora para calcular los gramos primeramente hay que tomar en cuenta cuántas calorías aporta por cada gramo de estos macronutrientes. Para proteínas y hidratos de carbono aporta 4 calorías. Y para lípidos aportan 9 calorías. Entonces aquí vamos a poner signo igual. Nuevamente ponemos sí punto error. Abrimos paréntesis. Redondear. Abrimos paréntesis. Y simplemente va a ser una división. Las calorías que se encuentran en la celda I14 entre 4. Ya que por cada gramo aporta 4 calorías. Ponemos coma.
ponemos un decimal, ponemos coma, perdón, cerramos paréntesis, ponemos coma, una celda vacía con dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Nuevamente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila, pero aquí en lípidos en lugar de 4 tenemos que poner 9, ya que por cada gramo de lípidos aporta aproximadamente 9 calorías, ponemos 9 y aceptar. Entonces aquí tenemos las calorías y los gramos. Entonces también queremos tomar en cuenta el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Por lo tanto aquí en la parte inferior ponemos actividad física. Bueno, primeramente ponemos Z, actividad física. Y con base a eso vamos a calcular el requerimiento energético estimado. En esta celda queremos que se tome un estilo porcentual. Para eso nos damos inicio, porcentaje. Entonces si aquí ponemos 10 automáticamente nos aparece en porcentaje. Y aquí supongamos que actividad física ponemos 1.2. Para calcular el efecto térmico de los alimentos es signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, redondear, abrimos paréntesis, es una simple multiplicación, efecto térmico de los alimentos multiplicado por el requerimiento energético que tenemos en la celda J1, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis, coma, dos dobles comillas, cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Para actividad física es signo igual, si punto error, redondear, abrimos paréntesis, actividad física multiplicado por el requerimiento J1, coma, 0 decimales, cerramos paréntesis, coma, una celda vacía, cerramos con dos dobles comillas y un paréntesis y Enter. Entonces el requerimiento energético estimado, aquí vamos a combinar y centrar, nos damos inicio, lo combinamos, aquí vamos a ponerlo completo, requerimiento energético, seleccionamos Enter, va a ser la suma de estos dos y seleccionamos Enter, que es 2141. Entonces según la ecuación que nosotros seleccionemos, pues aquí se va a calcular un requerimiento energético diferente. En caso que no queramos aplicar el efecto térmico de los alimentos, ponemos 0 y actividad física, pues aquí ponemos 1 y es el mismo valor que tenemos aquí. Sin embargo, aquí si recordamos hemos utilizado como referencia la celda J1, entonces esto lo podemos cambiar. Lo eliminamos y ahora vamos a utilizar la celda I11, F4 de tal forma que aparezcan los signos de peso. Seleccionamos Enter. Nos situamos en la parte inferior y arrastramos hacia la última fila. De igual forma aquí. Y listo, ¿ok? Entonces ya tenemos listo este documento. Lo único que nos hace falta es darle un poco de formato. Entonces aquí vamos a marcar todos los bordes con Control 1. Línea continua gruesa en el contorno, delgada en el interior y a aceptar de igual forma esta tabla. Control 1, borde, gruesa y delgada, a aceptar. Y finalmente esta tabla, Control 1, contorno, interior, a aceptar y solamente vamos a darle un poco de formato, vamos a darle color a esto, vamos a irnos a la parte superior, vamos a darle un color azul y en la celda donde vamos a poner los datos, primeramente centramos todos estos, pues vamos a darle un color blanco y donde van a aparecer los resultados, un color gris. Entonces aquí es esta celda, este conjunto de celdas, este otro conjunto y este otro conjunto vamos a darle un color gris. Nos vamos acá a seleccionar el color gris y lo centramos. Entonces aquí también tenemos que darle color a las etiquetas de datos. Entonces ya tenemos lista esta tabla que nos permite calcular automáticamente el requerimiento energético con diferentes ecuaciones, así como también utilizando el efecto térmico de los alimentos, actividad física y distribución de macros. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.